¿Cómo lograr que un proceso de separación o divorcio sea menos traumático para tus hijos o para ti? Esta es una pregunta que muy frecuentemente me hacen hombres y mujeres que son mamás o papás de hijos en común con su expareja y que están pasando por un proceso de divorcio. Mi nombre es Hugo Huerta, soy psicólogo y mi trabajo lo dedico específicamente a facilitar estos procesos a las personas que están pasando por una separación o por una ruptura de pareja. Así que quédate en el video porque vamos a hablar hoy día sobre este tema. Recuerda que es muy importante que si tú estás pasando por esta experiencia, ojalá puedas acercarte a buscar ayuda profesional. Recuerda también que si tú necesitas una guía específica donde puedas encontrar más contenido para poder transitar una separación, un divorcio, ingresa abajo en la descripción y vas a encontrar un enlace que te va a llevar a una guía completa que está desarrollada en base a la experiencia que he tenido junto a hombres y mujeres en procesos de separación. Y también recuerda suscribirte, activar las notificaciones para que sigas recibiendo contenido que te ayude a superar una ruptura de pareja. Vamos a hablar un poco entonces de este tema tan importante que es cómo prevenir el trauma, cómo hacer que una experiencia sea menos traumática. Un trauma, fundamentalmente, por definición, es una herida difícil de sanar. De eso estamos hablando cuando hablamos de trauma. Y en términos psicológicos, estas heridas son experiencias de alto estrés que cuesta que las podamos integrar y que nos siguen causando un dolor emocional cada vez que las recordamos o cada vez que nos encontramos en una situación parecida en el futuro. Cuando hablamos de tener un trauma, estamos diciendo algo me ocurrió en el pasado que aún recuerdo con mucho dolor y que me afecta en el presente, en mis relaciones, en mi vida en general. Cuando hablamos entonces de prevenir un trauma o de lograr que una determinada experiencia sea menos traumática, estamos diciendo, bueno, vamos a tratar de que esta experiencia, que es difícil, sea lo menos dolorosa posible y por tanto no me afecte en el futuro. A veces nos enfrentamos a situaciones difíciles y bueno, nos va a causar un dolor, pero la idea es que al menos ese dolor sea limitado en el tiempo y que no nos afecte, como te digo, en el futuro. Existen muchas explicaciones más científicas o dichas de una forma desde una perspectiva neurobiológica, por ejemplo, entendiendo cómo funciona el cerebro, entendiendo cómo funciona el sistema nervioso, pero lo importante es saber esto respecto del trauma porque aunque muchas personas a veces dicen, no, si yo pasé por un montón de cosas y no tengo ningún trauma, visto en terapia, sí hay traumas y sí nos están afectando las experiencias del pasado en el presente y muchas veces sin que nos demos cuenta. Y bueno, lo primero que te quiero decir respecto de hacer que una determinada experiencia sea menos traumática refiere a la narrativa. La narrativa es en simple la historia que nos contamos respecto de lo que nos pasa o respecto de lo que nos pasó. La narrativa, esta historia, puede tener muchas formas, puede ser contada de distintas maneras, pero nosotros vamos a elegir una y esa es la historia que normalmente nos vamos repitiendo. Y si esta historia es una historia terrorífica, una historia terrible, una historia dolorosa, bueno, esa es la historia que se va asentando en nuestra memoria y que cada vez que la recordamos, entonces nos va a volver a causar un dolor emocional. Tenemos que recordar que nuestro cerebro, que es el que crea las historias, esto lo hace en base a redes neuronales que van conectando mediante los procesos sinápticos en nuestro cerebro y entonces esta historia va quedando asentada ahí y además conectándose con otras historias de la vida. Entonces vamos asociando y por lo tanto es muy importante tener en consideración que esta historia que queda aquí en nuestro cerebro va a conectar también con nuestras emociones sentidas en el cuerpo. Por eso que seguramente a ti te ha pasado que cuando recuerdas algo y te vuelves a hacer el relato de esa historia, posiblemente vuelvas a sentir la emoción y llores tal vez de producto de este estrés emocional que te causa contar esa historia. Entonces, la narrativa, que es la historia que nos contamos, tiene mucho que ver en cómo nos sentimos al respecto. Por eso es tan importante tomar conciencia de qué narrativa, qué historia estoy contando respecto de la separación. ¿Es una historia terrible? ¿Es una tragedia que estoy relatando?
o es una historia donde encuentro oportunidades de aprendizaje, de crecimiento para estar mejor en la vida. La primera narrativa, la primera historia va a entonces asentar y perpetuar un sufrimiento en el tiempo. En cambio, la segunda va a perpetuar o instalar en nuestra conciencia un crecimiento, un aprendizaje, un estar bien en la vida con esto que nos pasó. Vamos a hablar de un ejemplo de narrativa para que esto sea más claro aún. Si tú estás pasando por un divorcio, una separación, y llega el momento de hablar con tus hijos o hijas, y les dices que tienes que hablar con ellos para contarles algo que ocurrió entre tu pareja y tú, y lo abordas diciendo, por ejemplo, quiero contarles algo muy difícil, algo muy terrible que está pasando en nuestra familia, y que es necesario que ustedes lo sepan, aunque les cause dolor, aunque yo sé que esto va a ser muy difícil de soportar para ustedes y que va a traer graves consecuencias para el futuro. Bueno, tenemos que decirles que la mamá o el papá y yo no nos toleramos, ya no podemos vivir juntos, peleamos demasiado y ya esto no da para más, entonces nuestra familia se va a desarmar, nos vamos a separar y entonces ya no vamos a volver a estar juntos nunca más. Esa historia, que es una forma de ver lo que está sucediendo y que incorpora palabras y un relato trágico, llevado al cerebro de los niños, va a producir un impacto emocional. Y con esa historia se van a quedar. Y esa es la historia que van a recordar en la noche. Y esa es la historia que van a recordar en la mañana. Y esa es la historia que van a contarle a sus amiguitos. Y esa es la historia que se van a llevar hacia el futuro, hacia su adultez. Y es una historia que además va a producir estrés emocional en sus cuerpos, en su organismo, y que si son niños pequeños, va a ser muy difícil que la puedan procesar. Y por lo tanto, esa historia, esa narrativa, nos acerca más a que esto se transforme en una experiencia traumática. Por otro lado, si abordamos la misma situación diciendo que, bueno, niños, queremos comunicarles que la mamá y yo tomamos una decisión para que estemos todos mejor de aquí en adelante, para que podamos vivir tranquilos, para que estemos más felices, porque ustedes se han dado cuenta de que la mamá y yo como que estamos a veces discutiendo mucho y lo que queremos hacer es que eso ya no pase nunca más para que todos vivamos tranquilos. Así que la decisión que tomamos es para que estemos mejor. Me voy a cambiar de casa, voy a vivir en un departamento que ya tengo arrendado, pero nosotros vamos a seguir estando bien. Yo voy a venir a verlos cada fin de semana o cada tanto. Y al principio a lo mejor va a parecer un poco raro, pero nos vamos a acostumbrar porque al final así vamos a estar mucho mejor. El cómo yo esté transmitiendo la historia va a tener una relación directa en el cómo los niños se estén sintiendo al respecto. Y también nosotros, los adultos, también nosotros nos vamos a sentir mejor o peor dependiendo de la narrativa que empleemos para contar esto que nos está pasando. Pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿cómo es la narrativa que estoy empleando para contarme la historia? Cuando estoy conversando con amigos, cuando estoy conversando con familiares o simplemente cuando estoy pensando en esto que estoy transitando en la vida. Pero sobre todo si se trata de tus hijos o hijas, esfuérzate en mantener una narrativa sana, una narrativa que les dé esperanza, una narrativa que los haga sentir tranquilos y considerados. Otros aspectos que también ayudan a que la experiencia de divorcio o separación sea menos traumática para nuestros niños y niñas es mantener un ambiente de cuidado seguro, estable, predecible, libre de estrés innecesario, respetuoso del apego. Vamos a ir hablando de estos 5 puntos ahora porque son muy importantes, requieren de un trabajo constante de organizar el ambiente para que la experiencia de separación, que eventualmente igual les va a causar un sufrimiento, sea amortiguado, atenuado, anestesiado, de tal forma que a pesar de que estemos pasando por una situación difícil, lo demás de mi vida siga estando en paz y tranquilidad para poder avanzar. El ambiente de cuidado es el entorno donde el niño o la niña está creciendo. Es como una plantita, ¿no? Tengo una plantita, a lo mejor hubo un terremoto, se cayó la casa,
pero mi plantita yo la mantengo regada, la mantengo con luz, la mantengo con una tierra apropiada y aunque la casa se haya caído, la plantita va a poder seguir viviendo con un cuidado adecuado. Para que los niños puedan sufrir menos en un divorcio, en una separación, necesitamos primero mantenerlos a ellos en un ambiente seguro, es decir, un ambiente libre de daño físico y psicológico. No exponer a los niños a peleas, a discusiones de los adultos. Por supuesto que también evitar el maltrato hacia los niños, físico o psicológico. Si no había ocurrido antes, bueno, que no ocurra ahora. Y si estaba ocurriendo, bueno, eliminarlo completamente para que los niños, ya, ok, se está yendo el papá o la mamá, pero al menos yo estoy aquí a salvo en este lugar. A veces los papás o las mamás se preocupan más claramente de mantener el vínculo con el papá o la mamá, depende de quién se haya ido. Es más frecuente que se vayan los papás. Entonces las mamás que consultan en terapia dicen, estoy preocupada porque no quiero que mi hija o mi hijo deje de ver a su papá porque es importante. Sí es importante, pero es más importante que los momentos de encuentro sean tranquilos. Entonces ahí hay que poner ojo. A veces es mejor verse menos, pero que cuando se vean, el encuentro sea tranquilo, seguro, sin estar pasando por momentos que sean percibidos como un peligro para los niños. Otro aspecto importante de este ambiente de cuidado es que sea un ambiente predecible. ¿Qué quiere decir predecible? Que nuestros niños tengan capacidad de anticipación de lo que va a ocurrir en el futuro inmediato. Y principalmente en la relación con sus cuidadores. Por ejemplo, si tú eras una mamá o un papá tranquilo, que no usaba el castigo como una forma de disciplina, bueno, no vaya a ser cosa que ahora, producto de este estrés, empieces a castigar, porque tus niños se van a encontrar con una situación impredecible, no van a saber cómo vas a reaccionar y eso les va a causar estrés, eso les va a causar preocupación, angustia y sufrimiento. Otro aspecto de esta predictibilidad como necesidad del ambiente de cuidado es que mantengan sus rutinas. Si tenían un menú semanal de almuerzo, bueno, trata de mantenerlo. Si tenían un horario de acostarse, trata de mantenerlo para que ellos se levanten en la mañana y puedan anticipar que su día va a seguir igual a pesar de que el papá no esté, a pesar de que la mamá no esté, a pesar de que ya no esté la situación familiar igual que antes. Bueno, esta predictibilidad les va a dar tranquilidad a ellos en su cerebrito. El tercer aspecto de este ambiente de cuidado es la estabilidad. Estabilidad quiere decir, primero, que no hayan grandes cambios de rumbo en la vida. Para hacerlo más claro, la estabilidad es como el sueldo fijo de una persona que está contratada. Una persona que está en una empresa trabajando y tiene un sueldo fijo, sabe que de aquí a un año más, al menos, o hasta que dure su contrato, puede contar con ese dinero. Y eso le da la sensación de estabilidad versus una persona que tiene un sueldo que depende de las ventas o de otros factores que hacen que sus ingresos no sean estables, que no tenga certezas. Otro aspecto que tiene que ver con la estabilidad es el estilo o la forma de cuidado del papá y de la mamá. Si los niños pasan días con el papá y después pasan días con la mamá, idealmente ambos adultos tengan ciertos acuerdos respecto de cómo van a llevar los horarios, las comidas, la disciplina, el estudio. Porque si no hay acuerdos, entonces el niño o la niña va a ir a la casa del papá y va a estar completamente relajado y después se va a ir donde la mamá y la mamá va a ser más exigente o viceversa y eso va a aumentar los niveles de estrés de ese niño, de esa niña, lo que va a contribuir a que esta experiencia termine siendo más traumática, porque suman factores de estrés. Otro factor importante, el cuarto factor, es el respeto por el apego.
en este ambiente de cuidado también necesitamos ser cuidadosos con el apego. El apego es el intento de conexión que están haciendo los niños permanentemente hacia los adultos que los cuidan para poder sentirse seguros. Entonces necesitamos respetar esa conexión y tomarla en cuenta. Cuando un niño te muestra un dibujo, cuando un niño te cuenta una historia, está haciendo apego activamente. Lamentablemente, y mucho por temas de trabajo, de preocupaciones que tenemos los adultos, no tomamos muy en cuenta de verdad esa conexión que están haciendo los niños hacia nosotros. Y así empezamos a causar, sin querer, que ellos sientan que esa conexión no es segura, que no tienen un apego seguro con nosotros. Acuérdate de darle una mirada, de escuchar lo que te está contando, de responderle de manera coherente a lo que te está hablando, de hacer que ese niño o esa niña se sienta realmente considerado por ti. Eso va a amortiguar el dolor de la separación, porque en el tiempo ese niño o esa niña va a ir distinguiendo que igualmente cuenta con esa persona dentro de las figuras importantes en su vida. Y finalmente, el último punto dentro de este ambiente de cuidado refiere a que sea un ambiente libre de estrés innecesario. El estrés, como fenómeno humano, es una respuesta del organismo ante una situación de peligro. Y al momento que respondemos con estrés, aumenta nuestro ritmo cardíaco, aumenta nuestro ritmo respiratorio, se hipoactiva el sistema digestivo, mayor intensidad emocional. Es una situación de alta exigencia y de alto desgaste también, que dicho sea de paso, deprime nuestro sistema inmunológico por un tiempo. Cuando exponemos a los niños a una situación de estrés, eso les está ocurriendo. Ya estamos pasando por una situación de estrés que es la separación, que algo les va a pasar a ellos con eso. Bueno, entonces no es momento para ponerle más estrés a la máquina. Es momento para aliviar el estrés. Hay exigencias, discusiones que pueden esperar o que tal vez no son relevantes en este momento. Pon atención a todo el monto de estrés que tus hijos tienen y haz lo posible por aliviarlo. De esa manera vamos a estar también contribuyendo a que esta experiencia sea menos traumática para ellos. Me gustaría saber cómo te sirve este contenido. Es un contenido que representa una guía, un apoyo para tu proceso y por supuesto que si tienes dudas, preguntas, déjamelas en los comentarios. No te olvides de suscribirte a mi canal para que sigas recibiendo más contenido útil para ti. Y si sientes que no te están alcanzando las herramientas para poder lograr estar bien, estar saludable en un proceso de divorcio, bueno, piensa en buscar ayuda profesional. Y visítame en corazonroto.cl.